Mi nombre es Roberto Elías Luna. Mi correo electrónico es roberto@intet.education. Soy un apasionado del uso de la tecnología como herramienta de formación y de mejora de procesos. Mi visión es ayudar a las pymes en la transformación digital necesaria para poder enfrentar el entorno actual de negocios. Si desean que les haga llegar las filminas, el material que vamos a revisar, mándenme un correo a roberto@intet.education y les comparto la información. Estos webinars de los jueves a las 12 del día son gracias al patrocinio de BIN ERP en la plataforma de Experto Pyme, bajo la plataforma de Experto Pyme. La semana pasada iniciamos esta temática de planeación. Tocamos el tema específicamente lo que es el proceso de planeación, en qué consiste, etcétera. Definimos lo que es la planeación para pymes, el modelo de dos variables, crecimiento y rentabilidad. El día de hoy vamos a tocar específicamente la variable de crecimiento dentro de tu pyme. Recapitulando un poco lo de la semana pasada, tocamos el tema de planeación. Definimos que la planeación básicamente es definir el rumbo de la organización y la podemos establecer la planeación en dos grandes áreas. El área estratégica, que básicamente contesta la pregunta ¿a dónde nos dirigimos? ¿A dónde queremos llevar a nuestra empresa o a nuestro proyecto de emprendimiento? Y la planeación operativa es cómo le vamos a hacer para llegar. ¿Okay? Dos grandes procesos de planeación, estratégica y operativa, igual de importantes ambos. Recuerda que el proceso de planeación nos da dirección, nos da sentido hacia dónde queremos movernos. ¿Okay? A veces muchos dueños, sobre todo dueños de pequeños y medianos negocios, piensan que la planeación no vale la pena porque dicen, oye, ¿para qué entro a un proceso de planeación si la planeación no es exacta? Sí, definitivamente planear es obviamente hacia el futuro, no tenemos una bolita de cristal, por lo tanto no es algo exacto. Sin embargo, nos da un rumbo. ¿Qué sucede al planear? Pues básicamente que con planeación puede ser que no le atinemos exactamente al objetivo que estábamos buscando, pero puede ser que nos quedamos cerca de nuestro objetivo y por lo menos sabemos qué tan cerca nos quedamos, ¿ok? Sin un proceso de planeación, pues básicamente es andar con los ojos vendados y es esperar que nos vaya bien. ¿Sí? Si nos llega a ir bien en nuestra empresa o en nuestro proyecto de emprendimiento, va a ser por casualidad, no por causalidad. Entonces, por eso es tan importante dedicarle tiempo al proceso de planeación. Ahora bien, tú como dueño o dueña de tu empresa, seguramente un día te pones la cachucha de ventas, otro día te pones la cachucha de operaciones, otro día te pones la cachucha de administrador o administradora, de tesorero, de chofer, de vendedor, de contador. Te tienes que poner todas las cachuchas y normalmente muchas de ellas en un mismo día. Sin embargo, te recuerdo que la cachucha más importante que debes ponerte es la cachucha de director general del negocio. ¿Okay? Esa es la más importante. Y este proceso de planeación es una de las funciones más importantes con la cachucha de director general. Tú como dueño de la empresa, como dueña de la empresa, con la cachucha de dirección general, eres el responsable o eres la responsable de darle dirección a tu negocio, nadie más, ¿ok? Las grandes empresas, también comentábamos la semana pasada, que las grandes empresas normalmente tienen toda una área, todo un área de planeación, puede ser que tengan hasta gerentes de planeación o directores de planeación y tienen recursos y tienen disponibles toda una serie de herramientas para poder planear todo el año. Nosotros como pymes no tenemos todos esos recursos, no tenemos todo ese tiempo, no tenemos ese recurso humano para dedicarle tanto al proceso de planeación. Por lo tanto, necesitamos un procedimiento o herramientas de planeación muy prácticas, muy sencillas, muy dirigidas, que nos ayuden a planear
bajo nuestra realidad de pyme. Por eso es que yo siempre les recomiendo a las pymes el modelo de planeación de dos variables, o lo que yo denomino el modelo de planeación de dos variables, exclusivamente o enfocado específicamente para pymes, para profesionistas independientes. Bajo este modelo de dos variables, básicamente consiste en planear tu variable de crecimiento y planear tu variable de rentabilidad. Seguramente en tu negocio o en tu empresa tienes que hacerte cargo, responsable o vigilar muchas variables, ¿ok? Muchos indicadores, pero yo te recomiendo que por lo menos mínimo tienes que dedicarle tiempo a la variable crecimiento y a la variable rentabilidad. Tanto planearlas como estarlas monitoreando, estarlas administrando. La variable de crecimiento es crítica porque si un negocio no está creciendo, está muriendo. ¿Okay? Grábate eso en mente. Las personas que comentaban que están iniciando su proceso de emprendimiento, grábense muy bien en mente que su negocio tiene que estar creciendo constantemente. Si un negocio no está creciendo, está muriendo. Por otro lado, la variable de rentabilidad es básicamente hablar de utilidad del negocio. La utilidad es el resultado de crear y mantener un cliente con un sistema de costos eficientes. ¿Okay? Tus costos tienen que ser obviamente menores a los ingresos que te están dejando tus clientes para poder tener rentabilidad. Hay quienes piensan erróneamente que tener crecimiento es sinónimo de tener rentabilidad y no necesariamente. ¿Okay? Por eso debo identificar estas dos variables, planearlas y administrarlas, es decir, controlarlas, monitorearlas. Ok, es crecimiento y rentabilidad. Ahora bien, dentro de la variable de crecimiento, pudiésemos platicar mucho, pudiésemos ver muchas herramientas, estrategias, etcétera. Pero para poder concentrarnos en nuestra realidad de pymes, yo les recomiendo que al menos al momento de planear su crecimiento, al menos le dediquen tiempo a la herramienta denominada embudo de ventas. ¿Okay? Cuando hablamos de rentabilidad, al menos dedicarle tiempo a la parte de tecnología. ¿Cómo hago más eficiente mi negocio mediante tecnología? Son las dos grandes herramientas o los dos grandes enfoques que yo les recomiendo como pymes, bajo la realidad de pymes, para llevar a cabo el proceso de planeación del 2019. Si tú le dedicas tiempo a planear tu variable de crecimiento, si le dedicas tiempo al enfoque de embudo de ventas y si le dedicas tiempo a la variable de rentabilidad o de tecnología, a planearlos y obviamente implementarlos, controlarlos durante el año, te garantizo que en diciembre de este año tu negocio va a estar mejor que como está el día de hoy. Cuando hablamos de crecimiento, la manera más fácil de entrarle a esta variable de crecimiento es descomponerla en sus dos grandes elementos, la función de mercadotecnia y la función de ventas. El fin último de mercadotecnia, ¿cuál es? Es traer prospectos al negocio. Si hablan ustedes con un mercadólogo, les va a dar mucha información acerca de mercadotecnia, pero toda esa información la podemos concentrar en un solo concepto o en un solo objetivo. El objetivo de mercadotecnia es traer prospectos al negocio. ¿Okay? El objetivo de mercadotecnia no es vender. Esto es importante. El objetivo de mercadotecnia no es vender. Es traer prospectos al negocio. ¿Okay? La otra función, el complemento de mercadotecnia, es la función de ventas. ¿Cuál es el objetivo de ventas? Convertir esos prospectos en clientes. ¿Okay? Obviamente estas dos funciones tienen que ir de la mano. Es un error muy común que no vayan de la mano estas dos funciones y que le provoque problemas o áreas de oportunidad a las empresas. Parecerá increíble, pero muchas veces las empresas grandes, mientras más grande es la empresa, más problemas tiene en
digamos, trabajo en equipo entre mercadotecnia y ventas. ¿Por qué? Porque existe toda una gerencia, todo un departamento de mercadotecnia en donde están allá metidos todos los mercadólogos y por otro lado están todos los vendedores y cada quien jala para su lado. En nuestras pequeñas y medianas empresas, esta problemática no se da. Normalmente, o no es raro que quien lleva la mercadotecnia también lleva las ventas, o que los vendedores tienen que hacer funciones de mercadotecnia, entonces obviamente van de la mano, pero es importante identificarlas como funciones independientes. Mercadotecnia, su objetivo es traer prospectos al negocio. Ventas, su objetivo es convertir esos prospectos en clientes. Vamos a entrar a esta parte de crecimiento, de mercadotecnia, de ventas, etc. La manera más fácil, más práctica, más pragmática para ti como pyme de trabajar la variable de crecimiento es con la herramienta denominada embudo de ventas. El embudo de ventas es una representación gráfica de, como su nombre lo indica, un embudo. ¿Qué sucede con un embudo? Que tenemos un extremo ancho por donde entra algo, normalmente un líquido, y por el otro extremo sale poco. ¿Okay? Tenemos un extremo ancho del embudo donde entra mucho y en el otro extremo sale poco. Por tratarse de un enfoque de ventas, lo que se representa en esta herramienta de embudo de ventas es la entrada de muchos contactos al embudo y la salida de aquellos contactos que fueron convertidos en clientes. Tenemos esta imagen en donde podemos ver en la parte superior del embudo entran toda una serie de contactos que pasan por las diferentes etapas de mi proceso de ventas para poder convertirlos o que salgan, o el resultado que sea nuevos clientes. Esta herramienta de embudo de ventas es maravillosa y sobre todo, pensando en pymes, es muy práctica y entendiéndola, la puedes poner en práctica el día de mañana. ¿Okay? No requieres grandes expertos, consultores, recursos, inversiones, etcétera, para ponerla en práctica en tu negocio. Es importante que domines este embudo de ventas. Si eres el dueño o dueña de tu negocio, es imprescindible conocer tu embudo de ventas. Si eres gerente de ventas, es imprescindible conocer tu embudo de ventas. Si eres vendedor, es crítico, es fundamental conocer tu embudo de ventas. ¿Por qué es tan importante para mercadotecnia ventas este embudo? Recuerda, dijimos que las dos grandes funciones que están dentro del crecimiento es mercadotecnia, ventas y tienen que ir de la mano. Esta herramienta del embudo de ventas integra estas dos funciones de una manera maravillosa, ¿sí? De una manera muy natural. Para mercadotecnia, para ventas, este embudo de ventas es muy importante porque permite dar un seguimiento del prospecto dentro del embudo, es decir, dentro del proceso de conversión. ¿Por qué se denomina proceso de conversión? Porque lo que quiero es convertir contactos en clientes. Pero para poder convertir contactos en clientes, los tengo que llevar a través de todo mi proceso, los tengo que acompañar en todo mi proceso de venta. ¿Cuál es el objetivo último de esta herramienta, de este embudo de ventas? El objetivo es saber cuántos contactos se necesitan meter al embudo para lograr convertir un cliente. Ese es el fin último de esta herramienta. Conocer la tasa de conversión del negocio. Ese número, tasa de conversión, es crítico. Tú como dueño o dueña de tu negocio o como director o directora general de tu negocio, si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu tasa de conversión? La debes tener en la punta de la lengua. Debes ser capaz de contestar este número, pero en automático. ¿Cuál es la tasa de conversión en tu negocio? Si no lo conoces, si no sabes, si tienes que ponerte a pensar cuál será y hacer cálculos y demás, no te preocupes, no estás solo, es lo normal.
realmente es lo normal en pequeñas y medianas empresas o como profesionista independiente, no saber mi tasa de conversión. ¿Por qué? Porque es normal ni siquiera conocer esta herramienta tan sencilla. Entonces, nuevamente, este embudo, su objetivo es saber cuántos contactos se necesitan meter al embudo para lograr convertir un cliente y poder conocer la tasa de conversión de tu negocio. ¿Okay? Por ejemplo, en este embudo de ventas, fíjate cómo entraron en este embudo 13 contactos. Si contamos ahí los monitos, entraron 13 contactos al embudo, los cuales fueron pasando progresivamente por las diferentes etapas de mi proceso de ventas, como prospectos, oportunidades, propuestas, etc. Y finalmente, de estos 13 que entraron, de estos 13 contactos que entraron, salieron del embudo 4 clientes. Por lo tanto, en este ejemplo existe o hay una tasa de conversión del 31%. Entraron 13 contactos, salieron 4 clientes. La tasa de conversión de todo el embudo básicamente es el número de clientes que salieron del embudo entre el número de contactos que entraron al embudo y lo multiplicamos por 100 para hacerlo porcentaje. En este ejemplo, la tasa de conversión es 4 clientes que salieron del embudo entre 13 contactos que entraron al embudo por 100, me da una tasa de conversión, si fuera muy exacto, una tasa de conversión del 30.77%. Cerrando números, una tasa de conversión del 31%. Entonces puedo decir que de cada 10 contactos, 3 convierto en clientes. ¿Okay? Es mi tasa de conversión. Entonces, ya sabes ahorita, y si tienes los números a la mano, puedes calcular exactamente cuál fue la tasa de conversión de tu negocio del 2018. ¿Por qué es importante ese número? Porque a partir de ahí vas a poder planear tus números para crecer. Una herramienta sencilla este embudo de ventas. Pero la pregunta seguramente que tienen ustedes en mente ahorita es, bueno, ¿cómo le hago para implementar este embudo de ventas en mi pyme, en mi pequeño o mediano negocio? ¿Okay? ¿Qué necesito hacer para poder definir el embudo de ventas de mi empresa? ¿Cómo crear un funnel de ventas relevante? Ustedes pueden encontrar esta herramienta bajo el nombre de funnel de ventas o de embudo de ventas, o ahora está muy de moda denominarle el pipeline. Estamos hablando de lo mismo, son sinónimos. Cada funnel de ventas o cada embudo de ventas es particular de cada empresa. ¿Okay? Cada negocio, cada empresa tiene que definir el suyo porque se tiene que adaptar al proceso de ventas de cada empresa. Cada negocio, tu negocio en particular, debe definir su proceso de conversión y las etapas relevantes dentro de dicho proceso. Veamos un ejemplo. Imaginémonos que estamos en tu empresa y que vamos a definir el proceso de ventas. Definimos que hay una etapa 1 en donde la etapa 1 consiste en atraer posibles interesados en mi producto o servicio. Y a esta etapa le denominamos contactos. Es el nombre de la etapa. Ya definí que para mi negocio, mi primera etapa o la parte superior del embudo se llama contactos y consiste en atraer posibles interesados en mi producto o servicio. Después defino una etapa número 2, en donde el objetivo es identificar de entre los contactos que llegaron en la etapa 1, obviamente, a aquellos que realmente tienen el perfil para hacer uso de mi producto o servicio. Y a esta etapa le voy a denominar prospectos. Así se va a llamar, prospectos. Después tengo una etapa 3 o defino una etapa 3 en donde el objetivo de esta etapa 3 es obtener una cita con cada uno de los prospectos para realizarles una presentación de ventas y poder cotizarles, darles una cotización de mi producto o servicio. ¿Okay? Y a esta etapa
la voy a denominar propuesta. Después tengo una etapa 4, en donde básicamente la característica de esta etapa 4 es lograr que el prospecto acepte la propuesta de ventas y adquiera mi producto o servicio. Por lo que en esta etapa 4 es en donde el prospecto deja de ser prospecto y se convierte en mi cliente. Y a esta etapa le voy a denominar cierre. Por lo tanto, en este ejemplo, tengo un embudo de ventas. Esta empresa tiene un embudo de ventas de 4 etapas. La etapa número 1, que se llama contactos. La etapa número 2, que se llama prospectos. La etapa número 3, que se llama propuesta. Y la etapa número 4, que se llama cierre. Tú en tu negocio, ya sea pequeña o mediana empresa o que seas un profesionista independiente, es muy importante que definas para ti cuáles son tus etapas. ¿Son 4 o son 6 o son 8 o son 3? A la hora de definir las etapas, tengan cuidado. Es muy común tratar de ser demasiado detallado y que en lugar de 4 etapas, como este ejemplo, que generas 10 etapas. No hay que hacerlas ni tan amplias ni tan detalladas. Ya que definí mis etapas, sí, esto significa que ya tengo mi funnel o ya puedo armar mi funnel de ventas. Siguiendo con este ejemplo, tengo mi embudo de ventas de 4 etapas y obviamente dentro de tu empresa, tu gente de mercadotecnia, tu gente de ventas, tu gente de operaciones, ya todo mundo sabe con exactitud qué significa cada una de estas etapas. Aquí tengo un embudo, en este caso horizontal, un poco diferente al que veíamos hace rato, en donde tengo las diferentes etapas. La etapa de contactos, la etapa de prospectos, la etapa de propuestas y la etapa de cierres. En mi etapa de contactos resulta que tengo aquí todos estos 10 contactos dentro de esta etapa. Tengo a mi contacto Alejandro Sáenz, a mi contacto Enrique Iglesias, a mi contacto Laura Pausini, a mi contacto David Bisbal, a mi contacto Paulina Rubio, etc. En esta etapa yo tengo 10 contactos. En este momento es importante aclarar, el funnel de ventas es dinámico, se está moviendo obviamente. En este momento la fotografía marca que yo tengo 10 contactos o 10 personas en mi etapa 1 de contactos. En mi etapa de prospectos, yo tengo 6 prospectos. Tengo al prospecto llamado Gael García, al prospecto Sofía Vergara, al prospecto Salma Hayek, al prospecto América Ferrara, etc. Estos prospectos, estos 6 prospectos, primero tuvieron que haber estado en la etapa de contactos. Entraron a la etapa de contactos en algún momento determinado y ahorita están en la etapa de prospectos. Si recuerdas, ¿cuál era el objetivo cuál es la característica de la etapa de prospectos? Que estos prospectos cuentan con el perfil para poder llegar a ser mis clientes. La siguiente etapa es la de propuestas. En este momento, en mi embudo de ventas, tengo 4 propuestas. Obviamente, estas personas, ¿sí? Estas personas que ya están en la etapa de propuesta, en su momento estuvieron en la etapa de prospectos y en su momento estuvieron en la etapa de contactos. Ahorita ya están en la etapa de propuestas. Y en mi etapa de cierre, yo tengo el día de hoy 2 cierres. Fíjate cómo aquí en la imagen visual pues sigue siendo el embudo, pero ahora de manera horizontal. Como de tener 10 contactos se va reduciendo la lista hasta llegar a tener 2 cierres. Es muy sencillo. El día de mañana lo puedes estar implementando en tu empresa. La importancia de esto es la información que te va a estar dando de tu negocio. Te va a dar información muy valiosa, fíjate. Si realizamos un análisis de este embudo, nos proporciona la siguiente muy valiosa información. Muy valiosa información. Yo ya sé que
para esta empresa, de cada 10 contactos que ingresan al embudo, 6 se convierten en prospectos. ¿Qué significa? Que de la etapa 1 a la etapa 2, yo pierdo 4 contactos. Es decir, esta etapa de la 1 a la 2, una efectividad del 60%. De cada 6 prospectos que están en esta etapa número 2, yo logro convertir en propuestas a 4. Obviamente, 2 se quedaron en el camino, 2 ya no pasaron. Mi efectividad de la etapa 2 a la etapa 3 es una efectividad del 66%. Para la siguiente etapa, de cada 4 propuestas que yo hago, se logran cerrar 2 ventas. Recuerda, en esta etapa es importante, es crítica, porque significa que estos 2 cierres dejaron de ser prospectos y se convirtieron en clientes. Se consiguen 2 nuevos clientes. Una efectividad del 50% de la etapa 3 a la etapa 4. Por lo tanto, yo puedo decir con seguridad que en este negocio, el proceso de ventas, todo el proceso de ventas del negocio, tiene una tasa de conversión del 20%. ¿Okay? Es decir, por cada 10 contactos que entran al embudo, se logra convertir a 2 clientes. ¿Te fijas? Es una conversión, es una tasa de conversión del 20% de todo el proceso. Pero ahora, a diferencia del ejemplo anterior que habíamos visto, en donde nada más teníamos la tasa de conversión global del embudo, ¿te acuerdas? Aquí entraron 13, salieron 4. Tasa de conversión del 31%. Ahora tengo que la tasa de conversión de todo el proceso es del 20%, pero ahora tengo una información muy valiosa. Ya tengo la efectividad de cada una de las etapas. Imagínate que esto fuera una empresa grande. Tienes un gerente, imagínate que esto fuera un organigrama. Tienes un gerente de contactos, tienes un gerente de prospectos, un gerente de propuestas y un gerente de cierres. ¿A quién tú como dueño, como director general, ¿sí? ¿Con quién te sentarías para tratar de aumentar su efectividad? Pues obviamente con el gerente de cierres. ¿Por qué? Porque es el que trae la efectividad más baja. Entonces, fíjate cómo aquí puedes identificar en qué etapas de tu proceso de venta se te están quedando tus prospectos. Imagínate que esto es un proceso productivo en donde por la parte superior del embudo entra materia prima, que son tus contactos, y por el otro lado del embudo sale tu producto terminado. Tu producto terminado son clientes. Entonces, en el camino tienes desperdicios, en el camino se te está quedando materia prima sin convertir en clientes. Con este embudo de ventas y con esta identificación de efectividades, puedes analizar en dónde se te está quedando en el camino ese prospecto. Recuerda que finalmente lo que queremos es planear el año. Queremos planear el crecimiento del año. Okay. Entonces, con esta herramienta, yo ya sé qué pasa en mis áreas de mercadotecnia y ventas. Ahora, imagínate que tú eres como dueño o dueña de tu negocio, eres muy optimista o el dueño para el que trabajas es muy optimista y dice, este año o este mes vamos a tener una meta de 10 clientes. Siguiendo con el mismo ejemplo, tú ya sabes la efectividad, la tasa de conversión del 20% y la efectividad por cada una de las etapas. Entonces, tú ya sabes que para conseguir 2 clientes, requieres meter al embudo 10 contactos. Oye, ¿qué tanto son 10 clientes? ¿Sí? Que claro que los podemos hacer. Vamos a dedicarnos para trabajar, para hacer ahora 10 clientes como meta este año. Bueno, nada más que los números del embudo de ventas indican que para poder tener 10 clientes requieres 50 contactos. Ah, caray, ya no estuvo tan fácil.
Entonces, al momento de planear, vas a tener que definir o vas a tener que contestarte las siguientes preguntas. Oye, ¿es posible? ¿Es posible tener 50 nuevos contactos? ¿De dónde voy a conseguir esos 50 contactos? ¿Ok? ¿Cuánta inversión voy a tener que hacer en mercadotecnia, en anuncios, en publicidad para poder atraer a mi negocio 50 nuevos contactos? Si yo traigo 50 nuevos contactos, significa que en promedio de esos 50 se van a convertir 30 en prospectos. ¿Okay? ¿Es posible atender 30 prospectos? Con el personal o con los vendedores actuales, ¿es factible poder atender a estas 30 personas? Tal vez voy a requerir contratar nuevo personal o con el que tengo es suficiente. Bien, con los números de mi embudo de ventas, yo ya sé que si necesito o si quiero 30 prospectos, por lo tanto voy a tener que preparar 20 propuestas. ¿Es posible preparar 20 propuestas? ¿Cuánto tiempo lleva preparar cada propuesta? ¿Se tiene la capacidad para realizarlas? ¿Okay? Si las propuestas se hacen en computadora, ¿necesito invertir en nuevo equipo computacional, en más equipo computacional o con el equipo que tengo es suficiente? Si cada propuesta la entrego en hojas membretadas y en folders membretados muy bonitos, etcétera, voy a tener que comprar papelería porque actualmente, acuérdate, actualmente estoy haciendo nada más 4 propuestas. ¿Okay? Actualmente estoy haciendo 4 propuestas y con la meta de crecimiento que me están pidiendo o la meta de crecimiento que yo estoy poniendo de 10 clientes, voy a tener que hacer 20 propuestas. Y si logro meter las 20 propuestas, bueno, pues yo ya sé que en promedio voy a lograr los 10 cierres para alcanzar mi meta. Sin embargo, yo ya sé entonces los requerimientos que voy a tener para poder alcanzar esos 10 clientes. La pregunta ¿es posible o no es posible? ¿Okay? ¿Hasta dónde me va a dar los recursos que tengo, el tiempo, el personal, la capacidad de atención por cada cliente, etcétera, para poder cumplir mi meta de crecimiento de 10 clientes? Si un negocio no está creciendo, está muriendo. Puedo planear mi crecimiento. Crecer es maravilloso, es fabuloso. El problema es que el crecimiento cuesta. La pregunta medular es, ¿quién va a financiar el crecimiento? ¿Vas a financiar tú como dueño? ¿Le vas a meter más dinero al negocio? ¿O vas a recurrir a un préstamo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para poder financiar el crecimiento? Siguiendo con este ejemplo. Oye, si la meta es de 10 clientes, bueno, yo ya sé que en promedio requiero 50 contactos. ¿Cómo le voy a hacer para traer 50 contactos? ¿Cuánta publicidad voy a tener que hacer para atraer a 50 nuevos contactos? El crecimiento cuesta. ¿Quién lo va a financiar? Otro elemento importante del embudo de ventas, okay, me voy a regresar acá, okay, ya vimos la parte de efectividades, okay, de efectividad o de conversiones de cada una de las etapas. El otro punto importante es la variable de tiempo. Cada vez que un contacto entra a mi embudo, ¿cuánto tiempo pasa para que se convierta en un cierre? Si son ventas industriales, proyectos industriales, pues tal vez el ciclo de mi embudo de ventas tal vez es de 6 meses. Desde que yo logro meter un contacto hasta que se convierte en un cliente, pasan 6 meses. Entonces, dentro de mi proceso de planeación, es importante considerar esos tiempos. Esta herramienta tan sencilla, tan fácil, pero valiosa, es muy, muy valiosa y te recomiendo que la implementes en tu empresa. Recuerda, estamos con el tema de planeación del 2019 para tu empresa con el modelo de 2 variables, modelo de la variable crecimiento y rentabilidad. Bajo crecimiento, la herramienta más sencilla, más práctica que puedes implementar es el embudo de ventas. Entender y visualizar la importancia de esta herramienta de embudo de ventas
como una herramienta fundamental en tu variable de crecimiento, en tu planeación de crecimiento. Vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aprovecho para agradecer a BIN-FP su patrocinio y les recuerdo que como agradecimiento a la participación y atención de todos ustedes, BIN nos ofrece una prueba gratuita de 30 días del ERP BIN, que dentro de toda la tecnología que utiliza BIN, por ahí está obviamente la parte de administración de prospectos. Tienen derecho acceso a una prueba exclusiva de 30 días y además BIN, en agradecimiento a su participación, nos regala 20 folios gratis para facturas electrónicas utilizando el código SoyPymeBIN al generar su prueba gratuita. Les recuerdo que si quieren tener este material, mándenme un correo al final del webinar a roberto@inted.education y con todo gusto les hago llegar estas filminas. Toda esta administración del funnel de ventas o del embudo de ventas, en el argot de tecnología, ¿sí? En el argot de sistemas computacionales, es lo que se denomina un sistema CRM, Customer Relationship Management, es el acrónimo. ¿Okay? Es exclusivamente o específicamente para la administración del funnel de ventas y forma parte del ERP. Un sistema ERP es un sistema de administración integral del negocio. Un sistema CRM, como en este caso PubDrive, es exclusivamente para la administración del embudo de ventas. ¿Cuál es la manera más sencilla de llevar la administración de tu embudo de ventas? La más sencilla es la famosa y siempre disponible tabla de Excel. El problema con el Excel, al momento de tener ya un volumen importante de contactos, prospectos, propuestas, cierres, etcétera, se te va a empezar a complicar. Y lo más delicado es que en el Excel no llevas un proceso automatizado o no es automatizado. ¿Okay? Todo lo vas a tener que realizar a mano. Al día de hoy, con las herramientas, las plataformas en la nube, es una inversión tan baja que está disponible para las pymes, para profesionistas independientes, y te va a hacer tu proceso muy eficiente y por lo tanto muy rentable. El uso de tecnología para aumentar tu rentabilidad. Si están en el proceso de definir su embudo de ventas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Con todo gusto mándenme correo y les ayudo. Les agradezco su participación, quedo a sus órdenes. Hasta luego y que tengan bonita tarde. Adiós.